El segundo elemento de la culpabilidad es la conciencia de antijuridicidad. Debemos distinguir lo que es la antijuridicidad, que es una valoración objetiva de la acción. La acción es antijurídica si lo es formalmente, porque no existe ninguna disposición legal que permita la acción típica en circunstancias especiales, o bien porque efectivamente lesionó o por lo menos puso en un peligro concreto el bien jurídicamente protegido. Esa antijuridicidad es apreciable objetivamente, valorable objetivamente respecto de la acción que realizó el sujeto. Cosa distinta es la percepción de esa antijuridicidad, la conciencia que tenga el sujeto que lo que estaba realizando estaba prohibido. Podemos pensar que esta disposición, que para poderle reprochar a una persona que supiera que su acción estaba prohibida, choca o rompe aquel principio que conocemos de derecho civil, que viene desde el derecho romano, según el cual la ignorancia de la ley a nadie aprovecha. Sin embargo, debemos decir que ni siquiera en la época romana ese principio era absoluto, porque solamente era aplicable respecto de los ciudadanos romanos, pues quienes no eran ciudadanos romanos, incluso las mujeres o los campesinos, pues no tenían la obligación de conocer la ley y por lo tanto ese principio no se aplicaba para ellos. Así las cosas, este principio es aplicable para aspectos de derecho civil, pero no es aplicable para aspectos de derecho penal. Si le voy a reprochar a una persona que decidió actuar en contra de lo que la norma le pedía, por lo menos tengo que tener en el contexto que la persona sabía que la norma le estaba exigiendo una conducta que desobedeció. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos perfectamente en ese contexto para poder encuadrar a la conciencia de antijuridicidad como un elemento y requisito indispensable para poderle hacer un reproche a una persona. Esto no significa que la ley nos pida que cada sujeto que cometa un delito pues conozca el Código Penal de memoria y además conozca toda la legislación que en los diferentes países pueden tener tipos penales con amenazas de penas. En el caso de México encontramos tipos penales en la Ley de Amparo, en el Código Fiscal, en la legislación bancaria y en un sinnúmero de ordenamientos jurídicos, no necesariamente en los 32 códigos penales de las entidades federativas y en el Código Penal Federal. Es imposible que una persona conozca absolutamente todas las conductas tipificadas por los legisladores locales o por los legisladores federales. No es que nos pida la ley que conozcamos específicamente cada una de las normas penales que tenemos que obedecer. Lo que nos pide la ley es que por nuestro desarrollo en la sociedad, por nuestra convivencia familiar, cultural, educativa, entendemos que lo que estamos haciendo está mal, es inadecuado, es incorrecto. Y entonces nuestro desarrollo cultural dentro de un contexto social, familiar, en la escuela, en la colonia, en nuestra ciudad, pues desde etapas muy tempranas, incluso aún siendo inimputables, vamos entendiendo que hay ciertos comportamientos que son incorrectos. Todos podemos entender perfectamente que matar está mal, que robar está mal, que violar está mal, que secuestrar está mal. Esas son pautas de comportamiento sociológico que se van interiorizando en cada una de las personas en su desarrollo de convivencia con otros seres humanos en un espacio social determinado. Y podemos poner un ejemplo. Piensen ustedes en un niño aproximadamente de 10 años, fíjense, todavía es inimputable, todavía el derecho no le contempla la posibilidad de hacerle un reproche legal porque es una persona inimputable. Y de pronto ustedes ven a su hermanito que tiene 10 años y le ven un juguete, un carrito que no le habían visto. Y le dicen, a ver, Juanito, ¿y este carrito de dónde lo sacaste? Y entonces Juanito toma el juguete, se lo esconde y dice, me lo encontré. Y entonces ustedes lo cuestionan y le dicen, ¿y dónde te lo encontraste? Me lo encontré en la calle. ¿Y en qué calle, Juanito? De enfrente de la casa de Pedrito. ¿Enfrente o adentro?
Bueno, adentro de la casa de Pedrito. Oye, ¿y Pedrito sabe que te encontraste ese juguete? Sí sabe. ¿Seguro? Bueno, no sé. Ustedes por el comportamiento del niño se van a dar cuenta que el niño está mintiendo y se van a preguntar, ¿por qué miente el niño? El niño miente porque el niño sabe a esa corta edad, por el desarrollo social que ha tenido, por lo que le ha dicho su mamá, su papá, sus hermanos, por la convivencia social, que tomar las cosas de los demás sin su autorización está mal. Esa es la conciencia de antijuridicidad que nos pide la ley para podernos hacer un reproche. Juanito ni idea tiene que existe el artículo 208 del Código Penal de Chihuahua que establece que apoderarse de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien puede otorgarlo conforme a la ley, constituye el tipo penal de robo. Quizás ni siquiera sepa que exista un código penal y que es un legislador, ni entienda la distinción entre una cosa ajena y una cosa propia y una cosa mueble de una que no lo es por destino, en fin, estas particularidades de conceptos jurídicos. Pero a esa corta edad, Juanito sabe que tomar las cosas de los demás está mal. Esa es la conciencia de antijuridicidad que nos pide la ley. No nos pide que conozcamos la ley al detalle y que sepamos exactamente qué es lo que dice cada una de las normas penales. Simplemente que entendamos que la conducta que estamos desplegando es incorrecta de acuerdo a la valoración social del medio en el que nos hemos desarrollado. ¿Cuándo no existe esa conciencia de antijuridicidad? Esa conciencia de antijuridicidad va a faltar, por ejemplo, cuando exista un error de prohibición. Y nos referimos por error a una falsa apreciación de la realidad. Es decir, la realidad es de una forma y nosotros la percibimos de una manera distinta. Esta falsa apreciación de la realidad recae sobre la valoración de la legalidad. Por eso tenemos un error en la prohibición. Y el error de prohibición puede ser directo cuando se desconoce la norma o el alcance de la misma, o bien puede ser un error de prohibición indirecto, cuando se conoce en términos generales la norma, pero equivocadamente, por error, por esa falsa apreciación de la realidad, nosotros pensamos equivocadamente que nuestra conducta está justificada. No lo está, porque si estuviera justificada, entonces la conducta sería típica, pero no sería antijurídica. Sin embargo, nosotros valoramos equivocadamente que estamos actuando con una legítima defensa, con el cumplimiento de un deber, con el ejercicio de un derecho, con un estado de necesidad justificante, pero nuestra valoración es equivocada, estamos en un error. Y así, por poner un ejemplo muy sencillo, en la Ciudad de México estaba tipificado el portar armas blancas, en cambio en Chihuahua eso no constituye un delito. Por lo tanto, si un chihuahuense de pronto trae una navaja en su funda, al cinto, en la Ciudad de México y es detenido por los policías preventivos y cuando les digan lo estamos deteniendo porque usted comete un delito, puede ser que algunos chihuahuenses o la mayoría de ellos digan, pero es que yo no he hecho nada malo. ¿Qué es lo que hice? Pues es que usted trae una navaja. Sí, sé que traigo una navaja. Ojo, la conducta es dolosa. El sujeto está consciente que trae la navaja, pero lo que no sabe es que en esa ciudad traer una navaja es un delito que en su momento tenía una penalidad alternativa de prisión o multa, pero que constituía un delito. Ese es un error de prohibición directo porque se desconoce la norma, porque este sujeto pues creció, se desarrolló en el estado de Chihuahua, en donde portar una navaja no era un delito. En tanto que en la Ciudad de México, portar una navaja, que es un medio social distinto al de donde él se desarrolló, donde él creció, pues sí constituía un delito. Por otra parte, podemos tener un error de prohibición indirecto, cuando nosotros pensamos equivocadamente que nuestra conducta está justificada. Y piensen ustedes en un ejemplo en el cual ustedes piensan que en su casa está sola, que no hay nadie porque toda su familia les había dicho que no iba a estar, entran a la casa y de pronto a media luz observan a alguna persona que está moviendo el televisor. Y ustedes piensan equivocadamente que esa persona es un ladrón. Y entonces ustedes toman algún objeto que puedan tener a la mano, puede ser un tubo, un bat, y lo toman, y lo golpean y lo lesionan. Prenden la luz y se dan cuenta que era el hermano de ustedes que estaba cambiando de lugar el televisor. La conducta del hermano no era una conducta delictiva,
Por lo tanto, ustedes no estaban actuando en legítima defensa. Su conducta es típica y también es antijurídica, pero ustedes equivocadamente pensaban que se estaban defendiendo. Es decir, ustedes por error creían que estaban actuando en legítima defensa. En este caso, hablamos de un error de prohibición indirecto. Los errores, y de la misma forma que sucede con los errores de tipo, pueden ser vencibles o invencibles. Señalamos que un error será vencible cuando, cumpliendo con un deber de cuidado, yo hubiera superado la falsa apreciación de la realidad, yo hubiera salido del error. Y el error será invencible cuando, aún cumpliendo los deberes de cuidado, pues no hubiera podido salir del error. Si el error de prohibición es invencible, se elimina la culpabilidad. No se nos hace un reproche, por lo tanto no cometemos delito, porque no había forma de que nosotros pudiéramos saber en ese momento que la conducta que estábamos realizando era prohibida. En tanto, de acuerdo con la doctrina, aquí hay que aclarar, de acuerdo con la doctrina, porque luego algunas legislaciones que pueden tener alguna disposición diferente, pues si el error de prohibición es vencible, es decir, si cumpliendo con un deber de cuidado yo hubiera superado el error, la culpabilidad se disminuye. Es decir, existe culpabilidad pero disminuida.